Lo hizo. A media tarde, con el sol de Sevilla pegando en las paredes blancas, Sergio tocó el cristal del salón de Álvaro y le hizo un gesto para salir por la cancela lateral. Fue un golpe seco de realidad. Ya no eran miradas, ya no era tensión sin nombre. La verdad estaba llamando a la ventana, y ninguno de los dos estaba preparado para el precio. Álvaro apagó la pantalla del portátil sin guardar el archivo, y cruzó el pasillo con el corazón acelerado. Abrió en silencio la puerta del jardín. El chirrido mínimo de la bisagra le recordó que aquello tenía historia. Días atrás, en la reunión de la comunidad, sus manos se habían rozado al pasar una bandeja de empanadillas. Nadie vio el gesto, pero Sergio lo sintió. Apretó apenas un segundo de más, y después apartó la mirada, como si acabara de entender algo peligroso. En la calle, el aire traía olor a azahar y a café reciente. Sergio llevaba gorra y una camiseta cualquiera. No dijo «hola». Preguntó si estaba ocupado, con esa media sonrisa que parece pedir permiso y prometer complicidad al mismo tiempo. Álvaro negó con la cabeza. No había excusas que le salieran creíbles. «Mi mujer ha salido con el niño», susurró Sergio. «Vuelven tarde. ¿Te vienes un momento?» Fue una invitación sin tiempo para pensar. Cruzaron la cancela y caminaron pegados al seto, como si el seto pudiera guardar secretos. Al entrar en la casa contigua, a Álvaro le golpeó ese olor limpio de sábanas y café que a veces llegaba por la ventana abierta. Subieron las escaleras sin hablar. La habitación estaba ordenada, pero nada de eso importaba. Lo que pesaba era el silencio entre los dos. «Pienso en lo que estamos haciendo», dijo Sergio, serio, sin teatrales. «Y cuando estás aquí, dejo de poder frenarlo». Álvaro no respondió con discurso. Le tocó la mejilla, una caricia seca, breve, sincera que dijo, «Yo también». Se acercaron despacio como quien cruza un puente que no tiene vuelta. El primer abrazo fue torpe y cálido, más alivio que impulso. El primer beso fue casto y claro. Apenas un segundo que soltó mucha tensión y no pidió nada más. No hubo prisa. Solo dos adultos sosteniéndose un momento porque la cabeza ya no servía de freno. Se sentaron al borde de la cama. Sergio dejó la gorra en la mesita, pasó la mano por su pelo y miró hacia la ventana entornada. El cortinón se movía con una brisa leve que parecía marcar un compás. «No lo había planeado», murmuró. «Ni yo», dijo Álvaro. «Pero todo nos trajo aquí. No hicieron promesas. Hicieron café». Bajaron a la cocina y Sergio apoyó su mano en el antebrazo de Álvaro mientras esperaba la cafetera. Ese gesto sencillo le aflojó los hombros. Hablaron de cosas tontas, música, el calor, las macetas del patio. Hablaron como hablan dos personas que por fin encuentran un sitio donde la voz no suena encerrada. El golpe del portón cambió el aire de un plumazo. Risas, pasos, un papá contento. Entró ella con una bolsa y el móvil en la otra mano, comentando un juego de mesa. Se detuvo un segundo al ver a Álvaro en la mesa. Un segundo bastó para que la cocina cambiara de temperatura. Sonrió, saludó con naturalidad, enseñó un vídeo en el móvil y se fue por el pasillo. El niño abrazó breve a su padre y después desapareció detrás de ella. Quedó un silencio nuevo, más denso. Sergio guardó la taza en el fregadero, metió las manos en los bolsillos y sostuvo la mirada de Álvaro. No dijeron nada. Había demasiadas palabras para elegir y ninguna segura. Álvaro se levantó con calma aprendida. «Me voy», dijo en un hilo tranquilo. «Gracias por venir», respondió Sergio. Álvaro cruzó la cancela con paso firme, como si pudiera controlar al menos su espalda. De vuelta a su casa, todo siguió normal. La tele encendida, su esposa ordenando cosas, el teléfono vibrando en la mesita. Pero la normalidad ya no le quedaba bien. El mensaje de Sergio llegó al anochecer. «Creo que le ha sorprendido verte. Nada grave. ¿Todo bien por ahí?» Álvaro contestó que sí, y luego escribió lo único honesto que le cabía. «Me ha dado la impresión de que ha notado algo». Sergio tardó más en responder. Cuando lo hizo, pesó cada palabra. «Es observadora»,
Aunque va a 1000 cosas, no esperaba verme tomando café con alguien, y menos contigo. Esa última frase se le quedó clavada. Y menos contigo. No por el énfasis, sino por el reconocimiento, lo que pasaba ya tenía nombre. No alcanzaba con llamarlo tensión, ni coincidencia, ni falta de aire. Era otra cosa. A la mañana siguiente, Sevilla amaneció lenta. Álvaro desayunó solo, intentó trabajar y terminó releyendo los mensajes. No hubo avisos nuevas. A media tarde, el timbre. Abrió la puerta y Sergio estaba ahí, con una camiseta oscura, el pelo revuelto y esa mezcla de urgencia y calma en los ojos. «Pasaba por aquí», dijo, y la frase no engañó a nadie. Entró sin invadir. Se sentó en el extremo del sofá donde ya se habían sentado otras veces como vecinos. Encendieron la tele para fabricar ruido. Una película de paisajes largos y diálogos mínimos se quedó puesta sin que nadie la mirara del todo. Se acomodaron un poco más cerca de lo formal, un poco más lejos de lo que habrían hecho la semana anterior. Comentaron una escena al pasar, callaron otra vez. Respiraron al mismo ritmo sin planearlo. La luz fue girando hacia dorado, y las cortinas dejaron pasar haces finos. Álvaro rozó con los nudillos la rodilla de Sergio al mover el mando. No retiró la mano de golpe. La dejó ahí medio segundo, pidiendo permiso sin habla. Sergio no la apartó. Fue un pacto pequeño. Si nadie huye, esto existe. Un diálogo de gestos. En la película dijeron una frase sobre el valor de no dejar pasar lo que importa. Sergio la repitió, bajo, como para sí, y por fin se atrevió a mirar de frente. No hubo discurso. Se inclinaron despacio y compartieron otro beso tranquilo, breve, sin sombra de prisa ni de culpa explícita. Un beso que puso en claro que llevaban días caminando hacia ese punto. «Estamos yendo demasiado lejos», dijo Álvaro con sinceridad sin dramatismo. «Puede», admitió Sergio. «Pero aquí no parece un error. Y fuera de aquí ya no sé respirar». Se quedaron así, hombro con hombro, como si el sofá pudiera aprender la forma nueva de dos adultos que deciden no hacerse daño y aún así no negarse. En la calle, un vendedor ambulante pasó canturreando. Dentro, no hicieron grandes planes, pero tomaron una decisión pequeña y real. Hablar. No esconderse detrás del «ya veremos». Hablar. Si uno de los dos se asusta, lo dice, propuso Álvaro. Si uno duda, también. Sin desaparecer. Y sin promesas que no podamos cumplir, añadió Sergio. Chocaron los dedos. Una especie de apretón más íntimo que solemne. No hubo más besos. Hubo tiempo compartido, una risa tonta por un fallo de la tele, un vaso de agua ofrecido sin pedirlo, una mano en la nuca al despedirse que duró lo justo para no convertirse en otra cosa. Sergio salió por la puerta con pasos firmes. Álvaro se quedó mirando los créditos como si fueran una lista de decisiones. Aquella noche, Sevilla no bajó la temperatura. Pero Álvaro sí. Dormir al lado de su esposa fue un ejercicio de cuidado, no una mentira decidida. Supo que no quería hacer daño y supo también que negar lo que sentía no iba a evitarlo. Tenía por delante conversaciones difíciles. Lo único claro era el tono, respeto, verdad y cero espectáculo. Al día siguiente, antes del café, escribió el primer mensaje que no sonaba a excusa. Quiero que esto que estamos viviendo no haga daño a nadie. Si seguimos, será para hacerlo bien. Si paramos, será mirándonos de frente. Tardó en enviarlo. Cuando por fin apretó el botón, sintió por primera vez que elegía. Minutos después, Sergio respondió con una foto del río, el puente de Triana al fondo, y 4 palabras que parecían un compromiso. Entonces, hablemos de verdad. Fue el inicio formal de algo que hasta ese día no admitían a plena luz. No era un plan romántico ni una fuga, era un acuerdo adulto. Poner nombre, cuidar a los suyos y no esconderse de sí mismos. Lo dijo. En la orilla del Guadalquivir, con las barcas lentas y el rumor del agua, Sergio soltó la verdad sin rodeos. No quiero seguir escondiéndome de mí. Fue un shock para Álvaro porque no era una promesa romántica,
sino una decisión. No hablaron de huir ni de romper nada esa tarde. Hablaron de hacerse cargo, aunque doliera. Quedaron temprano, antes del calor. Caminaron desde Triana hacia el puente de San Telmo con vasos de café para llevar. No hubo caricias largas, solo roces pequeños. El dorso de una mano que se apoya en la espalda al cruzar. Los dedos que aprietan un segundo cuando se paran ante un semáforo. Cada gesto parecía desbloquear aire. He pensado en contárselo a alguien, dijo Álvaro. A un amigo para no vivir esto a solas como si fuera un delito. El castigo no debería ser el silencio, respondió Sergio. Si lo hablamos, ponemos límites. Si no, nos ahogamos. Sergio propuso normas sencillas. No verse por impulso cuando cualquiera de los dos estuviera desbordado. No mensajes de madrugada. Parar si alguien se hacía daño. Álvaro añadió otra. Nada de mentiras innecesarias. Si uno inventaba coartadas cada día, todo se volvía más frágil. La primera prueba llegó en el mercado de Triana. Sergio se acercó a comprar tomates. Álvaro, a su lado, le tocó el antebrazo para pedirle que añadiera pan. Una vecina les saludó con alegría y los presentó como los vecinos de al lado. La etiqueta flotó en el puesto como una campana. Álvaro notó su cuerpo tensarse, y Sergio, sin teatralidad, le colocó la mano en la nuca un instante, como quien apaga un incendio pequeño. Respira, susurró. Funcionó. Pagaron, rieron del cambio mal dado y salieron al sol. Esa risa compartida les devolvió el pulso. Por la tarde, Sergio escribió. Hoy he estado a punto de asustarme. Álvaro pidió llamada. No querían chats que encienden fantasmas. Quedaron en la plaza del Altozano sentados en un banco con gente alrededor. Sergio explicó sin vergüenza. La palabra vecinos le disparó alarmas. Temió que su mujer empezara a preguntar. Álvaro no sermoneó. Le cogió las manos entre las suyas y las frotó como si fueran piedras frías. Que te asustes no es traición, dijo. Traición sería callarte y desaparecer. Las palabras bajaron el volumen del miedo. Siguieron hablando en voz normal, como quien ajusta una radio. Días después, la ciudad se partió en dos con un problema pequeño pero serio. El niño de Sergio cogió fiebre en el colegio, y su mujer estaba en una reunión inaplazable. Sergio llamó a Álvaro por reflejo. ¿Puedes venir? Solo para llevarme el termómetro y quedarte 10 minutos mientras bajo a por antibiótico. Álvaro no dudó. Cruzó la calle con una bolsa de farmacia y una botella de agua. En el piso, el niño dormitaba en el sofá con la cara roja. No hubo secretos. Álvaro se presentó como Álvaro, del Tercera. Sergio le tocó el hombro en agradecimiento. Ese toque tuvo el peso de una casa entera. El niño balbuceó. Sergio le peinó la frente con los dedos, y Álvaro sostuvo el vaso. Gracias, dijo Sergio mirando de verdad. Para esto también estamos, contestó Álvaro. Cuando la fiebre bajó, no celebraron con euforia. Se quedaron un rato en silencio útil, ese que existe cuando la fragilidad de alguien pone todo en orden. Al despedirse, no se besaron. Chocaron suavemente las frentes, un gesto tierno y limpio que bastó. Aquella noche, Álvaro habló con un amigo de la universidad por primera vez. No dio nombres ni detalles familiares, dio su verdad. Me he enamorado de un hombre, no estoy jugando a dos bandas, estoy intentando hacerlo bien. El amigo no fue juez. Preguntó si Álvaro estaba seguro de no querer hacer daño a nadie. Álvaro dijo que por eso estaba hablando. Colgó con un alivio sobrio. Tener un testigo hacía menos frágil cada paso. Sergio, por su lado, probó decir algo en casa sin mentir. Comentó que últimamente se veía más con Álvaro, porque me entiende con el curro. Su mujer, ocupada, asintió sin sospechas. Sergio no disfrutó de la coartada parcial. Entendió que cualquier avance requería tiempo y cuidado. El domingo decidieron probar lo normal. Un paseo por la expo y una tortilla compartida en un bar cualquiera, a la vista de todos, sin esconderse y sin exhibirse. Se sentaron frente a frente, y las rodillas se tocaban debajo de la mesa al mover la silla. Hablaron del partido del Betis,
de un libro que Álvaro le prestó con una dedicatoria mínima, para cuando haga falta respirar. Tú y yo no somos un secreto sucio, soltó Álvaro de pronto, rápido, como arrancándose una astilla. Lo sucio sería tratarnos como tal. Sergio no aplaudió la frase, la guardó. Apoyó su mano encima de la de Álvaro y apretó. No hizo falta más. Por la tarde, llamó la realidad. La mujer de Sergio preguntó si el lunes podían invitar a los vecinos a una cena informal de azotea. Sergio notó el golpe en el estómago y no huyó. Escribió a Álvaro. Creo que toca aprender a estar sin que nos tiemble todo. La cena fue una prueba. Amigos, risas, música baja. Álvaro ayudó con las sillas, jugó con el niño a encestar servilletas en una papelera. Sergio alternó entre atender a su mujer y buscar con la mirada a Álvaro sin ansiedad. Una vecina hizo un chiste sobre lo bien que se llevaban los de la misma planta. Nadie se cortó. Álvaro y Sergio se rozaron los dedos al pasar una fuente de salmorejo. Fue un segundo y fue suficiente. En mitad de la noche, un comentario torpe de un invitado. Hoy en día todo el mundo oculta algo. Dejó el aire espeso. Álvaro notó a Sergio encogerse. Le rozó la espalda con los nudillos, como quien dice, estoy. Sergio respiró y respondió con calma. A veces no es ocultar, es aprender a decir bien las cosas. Nadie replicó. El tema murió allí. Al terminar, cuando todos bajaron, quedaron ellos dos recogiendo platos. La mujer de Sergio se fue a acostar al niño. El patio se quedó solo. Álvaro apoyó su frente en la de Sergio un segundo, nada más. No hubo beso. Hubo un compromiso silencioso. Si la vida los ponía en el mismo lugar, actuarían con respeto. Si no, frenarían sin herirse. No quiero que esto se vuelva una guerra, dijo Sergio. Ni con nadie, ni con nosotros. Que no lo sea, respondió Álvaro. Pero que tampoco sea una sombra. Bajaron las luces. Álvaro volvió a su casa con un plato de sobras y una certeza nueva. La normalidad también podía ser su terreno. En su salón, escribió. Hoy no nos escondemos. Yo he podido mirarte como se mira a la gente, sin culpa, con cuidado. Sergio contestó con un audio corto, la voz temblando y firme a la vez. Gracias por enseñarme a respirar. Esa misma semana llegó el primer choque real entre ellos. Álvaro canceló un encuentro porque su esposa necesitaba que la acompañara a un asunto familiar. Sergio se quedó frío. Respondió con un «vale» seco y desapareció por horas. Cuando más tarde aparecieron sus dos tics azules, no escribió nada. Álvaro tocó a su puerta al anochecer. No se fue con excusas. Se plantó en el pasillo. «No es contra ti», dijo. «Hoy me tocaba estar en otro sitio. No me castigues con silencio». Sergio aguantó la mirada, apretó la mandíbula y por fin abrió los brazos. Fue un abrazo sin ornamentos, con ruido de platos en la cocina y un cansancio honesto colgando de los hombros. «Perdón», admitió. «A veces vuelvo al miedo y me escondo». «No somos perfectos», contestó Álvaro. «Somos valientes cuando nombramos lo que nos pasa». Se quedaron de pie, frente a frente, respirando al mismo ritmo. No hubo beso. Hubo aprendizaje, y una frase que quedó como faro de los días siguientes. Si duele, se dice. Si asusta, también. Cuando Sergio cerró la puerta, ambos supieron que aquello ya no era una chispa. Era una relación en construcción, hecha de normas, gestos y verdad compartida. Sevilla siguió con su calor, los vecinos con sus rutinas, el río con su corriente. Ellos siguieron con lo suyo, convertir la ternura en lenguaje, la prudencia en valentía y la culpa en responsabilidad. La llamada llegó en el peor momento. Álvaro estaba en la oficina revisando unos informes cuando vio en la pantalla. Sergio. Respondió con un «¿Qué pasa?». Breve. Al otro lado, la voz sonaba baja, contenida. «Tenemos que parar un tiempo». El golpe fue seco, sin preludio. Álvaro no preguntó «¿Por qué?». de inmediato. El silencio de Sergio lo decía todo. Miedo, presión,
la sensación de que alguien en casa empezaba a sospechar. «¿Qué ha pasado?», insistió, esta vez más suave. «No puedo explicarlo por teléfono. Luego te cuento». La llamada terminó y Álvaro se quedó mirando el móvil, sintiendo cómo el resto del día se volvía ruido de fondo. Quedaron esa tarde, cerca del puente de Triana, en un banco algo apartado del paseo. Sergio estaba nervioso. Lo delataban las manos que no encontraban dónde descansar. «El otro día mi mujer me preguntó por qué últimamente paso tanto tiempo contigo». No sonó a acusación, pero hizo una pausa. «Álvaro, si sigue así, voy a perder el control de esto. ¿Y quieres frenarlo?», preguntó, mirando directamente a sus ojos. Quiero proteger lo que tengo, y a ti también». Álvaro asintió despacio. No intentó convencerlo. En lugar de eso, le puso una mano en la rodilla, apretando apenas, como si quisiera que el gesto quedara anclado en la memoria. «Si de verdad lo necesitas, paramos», dijo. «Pero no desaparezcas». Sergio asintió, y por primera vez esa tarde sus hombros parecieron soltar algo de tensión. Los días siguientes fueron fríos. Mensajes esporádicos, conversaciones superficiales. El hueco que dejaba Sergio se notaba en todo, en las rutinas de Álvaro, en los paseos por el barrio, en las compras en el mercado donde antes coincidían. Un viernes, mientras Álvaro volvía del trabajo, lo vio a lo lejos en una terraza con un par de amigos. Sergio lo detectó y levantó la mano para saludar. El gesto fue cordial, pero sin la chispa de antes. Álvaro se acercó, intercambiaron unas frases rápidas y se despidieron con un «nos vemos», que sonó demasiado formal. Pasó una semana entera hasta que Sergio volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba más firme. «No me gusta cómo estamos ahora. He estado evitando todo, pero no me hace bien. ¿Podemos vernos?». Quedaron en un café discreto, uno de esos con mesas pequeñas y poca gente a media tarde. No hubo abrazos ni roces iniciales. Se sentaron y pidieron café como si fueran dos conocidos poniéndose al día. «He estado asustado», admitió Sergio. «Me imaginaba escenarios que quizá no pasarán nunca». «El miedo no lo vamos a quitar de un plumazo», respondió Álvaro. «Pero podemos aprender a vivir con él». Sergio lo miró un momento, y en esa mirada volvió algo de la cercanía perdida. Álvaro, sin pensarlo, le tocó el antebrazo, un gesto breve que Sergio no retiró. Para romper la tensión, Sergio propuso dar un paseo por el río. Caminaron sin prisa, comentando cosas del día, hasta que llegaron a un tramo más tranquilo, sin apenas gente. Allí, Sergio se detuvo. «Álvaro, ¿alguna vez has pensado en dejarlo todo e irte conmigo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, con el sonido del agua de fondo. Álvaro tragó saliva. «No voy a mentir, lo he pensado, pero no así, no de golpe. No quiero que sea una fuga, quiero que sea una decisión». Sergio asintió, sin apartar la vista. «Yo también lo he pensado». Se quedaron en silencio unos segundos más, hasta que Álvaro le dio una palmada suave en el hombro y dijo: «Vamos paso a paso». Esa noche, Álvaro volvió a casa con una sensación rara. No era la euforia de los primeros días ni la tristeza de la distancia. Era otra cosa, más tranquila, como si hubieran cruzado una línea y ahora supieran que lo que pasaba entre ellos no se rompía solo por miedo. Antes de dormir, recibió un mensaje de Sergio. «Gracias por no soltarme la mano hoy, aunque fuera solo en tu cabeza». Álvaro sonrió. No necesitaba más por ahora. Al día siguiente, sin avisar, Sergio tocó a su puerta. Traía 2 cafés para llevar. «No he venido a hablar de problemas», dijo. «Solo quería sentarme contigo un rato». Se acomodaron en el sofá. No hubo besos, pero sí proximidad. Piernas que se rozan, una mano que se apoya en la otra sin buscarla demasiado. Silencios que no pesan. En la tele, un informativo de fondo. Afuera, Sevilla seguía su ritmo. Dentro, ellos dos parecían haber encontrado una tregua, un pequeño respiro en medio de todo. Álvaro lo sabía. La crisis no había terminado. Pero también sabía que, pase lo que pase, ahora tenían algo que antes no. La certeza de que podían hablar incluso en mitad del miedo. Y eso, en ese momento,
valía más que cualquier promesa. No fue un día cualquiera. Álvaro estaba terminando de preparar la cena cuando recibió un mensaje inesperado. «Esta noche quiero hablarte sin filtros. ¿Puedes venir?» Sergio no solía escribir así, directo y sin rodeos. El tono sonaba más a decisión que a impulso. No lo dudó. Dejó todo listo en casa, avisó que saldría a caminar para despejarse y bajó a la calle. La noche en Sevilla estaba templada, con el aire suave del río colándose por las callejuelas de Triana. Caminó rápido, con esa mezcla de nervios y curiosidad que le apretaba el pecho. Sergio le abrió la puerta sin preámbulos. No había sonrisas ni chistes, solo un «pasa» breve, pero con la mirada fija en él. Cerró tras de sí y se quedaron un segundo en silencio. «Hoy he estado pensando que no quiero que nuestra historia se quede en medias tintas», empezó Sergio. «No quiero que dependa solo de cuándo es seguro vernos o de si alguien sospecha». Álvaro lo escuchaba en silencio, pero su postura era clara, hombros relajados, manos entrelazadas delante. «¿Qué quieres decir?», preguntó finalmente. «Quiero que, de alguna forma, esto exista también fuera de estas paredes, aunque sea poco a poco». El peso de las palabras quedó flotando. Álvaro dio un paso hacia él. Le puso la mano en el hombro, firme, sin apartar la vista. «Si lo dices, lo hacemos. Pero tiene que ser cuidando de todos, no a costa de romperlo todo de golpe». Sergio asintió. Salieron juntos a la terraza. Desde allí se veía el puente iluminado y el reflejo tembloroso en el agua. Era como si la ciudad, con su bullicio lejano, fuera testigo de ese pacto implícito. «A veces pienso que me conoces mejor de lo que yo mismo me permito», dijo Sergio. «Puede ser», respondió Álvaro. «O puede que solo vea lo que tú intentas esconder». Sergio sonrió apenas y, sin pensarlo, le tomó la mano. No la soltó en varios segundos. No fue un gesto furtivo, sino deliberado, como si ese contacto fuera parte de la conversación. Decidieron salir a caminar por el barrio, a cara descubierta, como dos vecinos que se llevan bien. Entraron en un pequeño bar, pidieron 2 cervezas y se sentaron en la barra. Hablaron de fútbol, de música, del calor que no aflojaba. A ratos, sus rodillas se tocaban y ninguno las retiraba. En un momento, un conocido de Sergio entró y se acercó a saludar. Sergio presentó a Álvaro con naturalidad, sin titubeos, y eso hizo que Álvaro sintiera una extraña mezcla de orgullo y alivio. Cuando el amigo se fue, Álvaro comentó: «Has dicho mi nombre sin bajar la voz, porque no hay nada que esconder en decir tu nombre», respondió Sergio con calma. Al salir, caminaron junto al río. El silencio ya no era tenso, sino sereno. Sergio se detuvo y le tocó el brazo suavemente. «Voy a decirte algo y no quiero que lo tomes como presión. Quiero que, algún día, vengas conmigo a ver a mi primo en Cádiz. Nadie ahí nos conoce. Podremos estar tranquilos, sin historias alrededor». Álvaro lo miró midiendo la propuesta. «Me gustaría, pero dime, ¿es una escapada o es un paso adelante?» «Un paso», dijo Sergio sin vacilar. La noche avanzó y volvieron juntos a casa de Sergio. Antes de entrar, se quedaron en la acera, bajo una farola. Se miraron sin hablar y entonces Álvaro le dio un abrazo largo, firme, que Sergio correspondió cerrando los ojos. «Gracias por querer dar pasos conmigo», murmuró Álvaro. «Gracias por no soltarme», respondió Sergio. El viaje a Cádiz no salió como esperaban. Álvaro llegó puntual a la estación de Santa Justa con la mochila ligera y un nudo en el estómago. Sergio apareció con una sonrisa contenida, pero con el gesto de quien lleva demasiado en la cabeza. En el tren hablaron poco. El paisaje de olivares pasaba por la ventanilla como una excusa para no mirarse demasiado. Al llegar, caminaron hasta el paseo marítimo. El olor a sal les recibió con una ráfaga húmeda. Buscaron un bar frente a la playa y pidieron café. Desde la mesa, la luz del mediodía les pintaba de un calor tranquilo, pero dentro de Sergio algo seguía tenso. «¿Pasa algo?», preguntó Álvaro inclinándose hacia él. «¿Sí?». Sergio bajó la voz. «No he dormido bien. Anoche discutimos en casa. No fue por ti directamente, pero
Sé que está empezando a notar que hay algo distinto en mí. Álvaro le apoyó la mano en el brazo, despacio. Si necesitas ir más lento, lo entiendo. Number, si me freno ahora, me pierdo. Y no quiero perder esto. Pasaron la mañana caminando por la orilla, con las zapatillas en la mano y el agua rozando los tobillos. Hablaron de todo, de la familia, de lo que les gustaría hacer si tuvieran más tiempo, de cómo se imaginaban dentro de 5 años. A ratos se tocaban el hombro para llamar la atención o se señalaban algo en la playa. Eran gestos simples, pero llenos de una normalidad que les hacía bien. Al mediodía, se sentaron en un chiringuito y compartieron un plato de pescadito frito. Sergio le pasó un trozo de pan a Álvaro sin que éste se lo pidiera. Ese detalle, tan pequeño, le hizo sonreír. ¿Sabes qué me gustaría?, dijo Álvaro. Que algún día podamos hacer esto en Sevilla, sin mirar a quién entra por la puerta. Yo también. Y creo que llegaremos ahí, aunque nos lleve tiempo. Por la tarde, el cielo empezó a nublarse y el viento subió. Decidieron regresar antes. En el tren de vuelta, Sergio apoyó la cabeza en el hombro de Álvaro y cerró los ojos. No fue un gesto furtivo. Lo mantuvo así durante buena parte del trayecto. Álvaro no se movió, consciente de que ese contacto era tanto descanso como declaración. Al llegar a Sevilla, caminaron juntos hasta la esquina donde siempre se despedían. Sergio se detuvo. «Álvaro, gracias por este día, me has dado calma». «Y tú a mí», respondió él. «Pase lo que pase, recuerda que no estoy aquí por casualidad». Se abrazaron. No fue rápido ni incómodo. Fue un abrazo completo, de esos que dicen lo que las palabras no alcanzan. Esa noche, ya en casa, Álvaro recibió un mensaje de Sergio. «Hoy he visto que podemos vivir esto con verdad. No sé cómo ni cuándo, pero lo haremos». Álvaro respondió. «Lo importante es que no nos soltemos». Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de apagarla. Sintió que, por primera vez, el miedo y la esperanza podían convivir en el mismo lugar, y que la única forma de avanzar era seguir hablando, seguir cuidando, seguir dando pasos, por pequeños que fueran. Al día siguiente, de camino al trabajo, pasó junto al portal de Sergio. No se detuvo, pero sonrió al recordar la playa, el viento, el hombro apoyado en el tren. No era un final, era un comienzo más sereno. En ese momento, entendió que la historia que estaban construyendo no dependía solo de los días fáciles, sino también de los que exigían paciencia, y que el verdadero compromiso no estaba en prometer eternidades, sino en elegir al otro una y otra vez, con todo lo que eso implicaba.